Hola, querida comunidad de YouTube. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde las historias más increíbles de ingenio humano y supervivencia cobran vida ante vuestros ojos. Soy vuestro narrador de confianza, y hoy tengo preparada para vosotros una historia que os dejará sin aliento. Una narrativa que demuestra cómo la creatividad y la determinación pueden crear refugios que desafían las leyes de la naturaleza. ¿Habéis sentido alguna vez que vuestras ideas son ridiculizadas mientras vosotros sabéis que podrían salvar vidas? ¿Habéis experimentado esa soledad de ser los únicos que veis el peligro que se aproxima y la solución que podría evitarlo? La historia que estáis a punto de escuchar trata exactamente de eso. Es la narrativa extraordinaria de un hombre visionario que construyó lo que todos consideraron una fortaleza absurda de fardos de heno, enfrentando las burlas de toda su comunidad, hasta que esa misma estructura se convirtió en el refugio que salvó decenas de vidas durante la tormenta de nieve más devastadora de la década. Esta es una historia real que ocurrió en las montañas de los Pirineos españoles, donde los inviernos pueden ser letales, y donde una mente preparada puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Nuestro protagonista desafió todas las convenciones sobre refugios de emergencia con una construcción tan ingeniosa como controvertida, que transformaría para siempre la comprensión de su comunidad sobre preparación para desastres naturales. Antes de sumergirnos en esta fascinante historia de previsión y heroísmo, no olvidéis darle like a este vídeo si queréis más contenido como este. Suscribíos al canal y activad la campanita de notificaciones para no perderos ninguna de nuestras increíbles historias. Y por favor, decidme en los comentarios desde qué país y ciudad nos estáis viendo. Me emociona conocer a nuestra maravillosa audiencia internacional. Sin más demora, acompañadme en este viaje extraordinario donde descubriremos cómo la sabiduría ancestral y la preparación meticulosa pueden crear milagros que salvan vidas cuando todo parece perdido. Párrafo 1. Aurelio Martín González había vivido toda su vida en el remoto pueblo de Izaba, enclavado en el corazón de los Pirineos navarros, donde las montañas se alzaban como gigantes silenciosos que habían sido testigos durante milenios de inviernos que podían transformarse de hermosos paisajes nevados en pesadillas mortales sin previo aviso. A sus 61 años, Aurelio era conocido en toda la comarca como el Pastor Sabio, un apodo que había ganado no solo por sus 4 décadas de experiencia guiando rebaños por senderos montañosos traicioneros, sino también por su capacidad casi sobrenatural para predecir cambios climáticos que frecuentemente salvaban vidas humanas y animales cuando las condiciones meteorológicas se volvían peligrosas con la velocidad devastadora que caracterizaba las tormentas de alta montaña. Su casa de piedra tradicional, construida por su abuelo en 1923, se alzaba en las afueras del pueblo, rodeada por prados alpinos, donde había desarrollado durante décadas un sistema de pastoreo que respetaba tanto los ritmos naturales de las estaciones como las señales ancestrales que la naturaleza proporcionaba a quienes sabían interpretarlas. Era octubre de 2018 cuando Aurelio comenzó a observar patrones atmosféricos y comportamientos animales que despertaron en él una inquietud profunda, una premonición visceral de que el invierno que se aproximaba traería condiciones meteorológicas de una severidad que no había experimentado la región en más de 30 años. Durante las últimas semanas del otoño, Aurelio había notado cambios sutiles pero alarmantes en el comportamiento de la fauna local que cualquier montañés experimentado habría reconocido como señales de advertencia sobre condiciones climáticas extremas que se aproximaban. Los jabalíes habían comenzado a descender a altitudes inusualmente bajas, abandonando sus territorios tradicionales en las crestas montañosas para buscar refugio en valles protegidos donde normalmente no se aventuraban hasta los meses más duros del invierno profundo. Las águilas reales, esas magníficas aves rapaces que conocía como viejos amigos después de décadas de observación, habían modificado dramáticamente sus patrones de vuelo, evitando las corrientes de aire de alta altitud que normalmente utilizaban para cazar,
y optando por volar a niveles mucho más bajos que sugerían inestabilidad atmosférica significativa en las capas superiores de la atmósfera. Más inquietante aún era el comportamiento de sus propias ovejas. Se agrupaban compulsivamente cerca de los refugios cada atardecer, mostrando una ansiedad colectiva que había aprendido durante décadas de pastoreo a interpretar como respuesta instintiva a cambios de presión barométrica que precedían tormentas de magnitud extraordinaria. Las observaciones meteorológicas que Aurelio realizaba religiosamente cada mañana y tarde también revelaban anomalías que reforzaban sus crecientes preocupaciones sobre la severidad del invierno que se aproximaba. Las formaciones de nubes mostraban estructuras estratificadas inusuales que indicaban sistemas de presión complejos y potencialmente inestables, mientras que los vientos llevaban olores y sensaciones que Aurelio asociaba con tormentas de nieve de proporciones épicas, basándose en recuerdos de eventos climáticos devastadores que había experimentado durante su juventud. Sus articulaciones artríticas, que habían servido como barómetro confiable durante décadas, pulsaban con una intensidad persistente que no había experimentado desde el terrible invierno de 1985, cuando avalanchas masivas habían aislado completamente el valle durante más de 3 semanas y habían resultado en múltiples muertes de personas que no habían estado preparadas para condiciones de supervivencia extrema. Aurelio había desarrollado durante su larga vida como pastor una sensibilidad casi mística hacia los ritmos naturales, una capacidad de leer señales en comportamientos animales, patrones de nubes, humedad del aire y cambios en la vegetación que le había permitido guiar a su comunidad a través de múltiples crisis climáticas durante su vida adulta. Sin embargo, cuando Aurelio intentó compartir sus crecientes preocupaciones con las autoridades municipales y sus vecinos, se encontró con una mezcla de condescendencia amable y escepticismo abierto que reflejaba la confianza moderna en pronósticos meteorológicos tecnológicos sobre la sabiduría tradicional que él representaba. El alcalde, Carlos Ruiz, un hombre de 45 años que había estudiado administración en Pamplona, le explicó pacientemente que los servicios meteorológicos modernos utilizaban satélites y supercomputadoras que proporcionaban predicciones mucho más confiables que las supersticiones rurales en las que Aurelio había basado sus advertencias. El médico del pueblo, recién llegado de la capital y especializado en medicina moderna, sugirió que Aurelio podría estar experimentando ansiedad relacionada con su edad avanzada, ofreciéndole medicamentos para calmar lo que interpretaba como preocupaciones irracionales sobre eventos climáticos que los sistemas de alerta modernos habrían detectado si realmente fueran inminentes. Incluso algunos de los pastores más jóvenes de la región, que habían adoptado técnicas modernas de manejo de ganado y dependían de aplicaciones móviles para información meteorológica, se mostraron escépticos ante las advertencias de Aurelio, argumentando que los sistemas de comunicación y transporte modernos habían eliminado los riesgos de aislamiento que habían caracterizado inviernos severos en generaciones anteriores. Párrafo 2. La decisión de Aurelio de comenzar la construcción de lo que él denominó el refugio de emergencia fue tomada durante una noche insomne de principios de noviembre, cuando la combinación de señales naturales convergentes y la falta de preparación evidente en su comunidad lo convenció de que tenía la responsabilidad moral de crear un lugar donde las familias del pueblo podrían sobrevivir si sus peores temores sobre el invierno venidero se materializaban en una crisis de supervivencia que superara la capacidad de respuesta de las autoridades modernas o los sistemas de emergencia convencionales. Aurelio había identificado un sitio específico en su propiedad, una depresión natural parcialmente protegida por afloramientos rocosos y ubicada estratégicamente cerca de su casa principal, pero suficientemente alejada para minimizar riesgos de incendio o colapso estructural.
donde podría construir un refugio utilizando materiales locales abundantes y técnicas de construcción que había aprendido de su abuelo, quien había sobrevivido el legendario Invierno del Gran Silencio de 1956, gracias a preparaciones similares que habían salvado a su familia cuando sistemas convencionales de calefacción y provisiones habían fallado durante semanas de aislamiento total. La visión de Aurelio era crear una estructura que pudiera acomodar a 30 o más personas durante periodos prolongados, proporcionando no solo refugio contra condiciones climáticas extremas, sino también almacenamiento para provisiones de emergencia y sistemas de calefacción que funcionaran independientemente de suministros de electricidad o combustible externo que podrían volverse inaccesibles durante crisis prolongadas. El diseño que Aurelio desarrolló estaba basado en principios de construcción ancestral que combinaban materiales locales abundantes con técnicas que habían sido probadas durante siglos por comunidades montañesas que habían sobrevivido condiciones climáticas extremas mediante preparación meticulosa y construcción inteligente. Su refugio utilizaría fardos de heno como material de construcción principal, aprovechando las propiedades aislantes extraordinarias del heno compacto que podía mantener temperaturas interiores habitables, incluso cuando las temperaturas exteriores descendieran a niveles letales durante periodos prolongados. Aurelio había calculado que necesitaría aproximadamente 200 fardos grandes de heno para crear paredes de grosor suficiente para proporcionar aislamiento efectivo, junto con vigas de madera recuperada de construcciones antiguas, para crear una estructura de soporte que pudiera manejar el peso considerable de una cubierta diseñada para resistir acumulaciones masivas de nieve que podrían alcanzar varios metros de profundidad durante tormentas severas. El interior del refugio sería diseñado con áreas específicas para diferentes funciones. Una zona central para calefacción utilizando una estufa de leña especialmente diseñada. Áreas de almacenamiento para provisiones de alimentos no perecederos y agua. Espacios para dormir que podrían acomodar familias completas. Y sistemas de ventilación que asegurarían calidad de aire adecuada incluso durante ocupación prolongada con capacidad máxima. La recopilación de fardos de heno se convirtió en un proyecto logístico complejo que Aurelio ejecutó con la discreción de alguien que sabía que su proyecto sería ridiculizado si atraía demasiada atención antes de estar completamente implementado. Durante septiembre y octubre, Aurelio había establecido acuerdos con granjeros de todo el valle para comprar sus excedentes de heno de la temporada, explicando que planeaba expandir significativamente sus operaciones de pastoreo durante el invierno y que necesitaba reservas sustanciales de forraje para mantener rebaños más grandes bajo condiciones potencialmente difíciles. Los granjeros, respetando la experiencia de Aurelio y contentos de vender excedentes que de otra manera podrían deteriorarse durante el almacenamiento a largo plazo, proporcionaron fardos de alta calidad a precios razonables, sin sospechar que su heno sería utilizado para construcción en lugar de alimentación animal. Aurelio transportaba los fardos durante las primeras horas de la mañana o al anochecer, utilizando su viejo tractor y remolque para mover cantidades sustanciales de material sin atraer la atención curiosa de vecinos, que podrían hacer preguntas incómodas sobre sus intenciones o métodos. Durante este periodo de adquisición de materiales, las reacciones del pueblo a los movimientos de Aurelio evolucionaron desde indiferencia casual hacia curiosidad creciente, cuando los residentes comenzaron a notar las cantidades extraordinarias de heno que estaba acumulando en su propiedad, especialmente considerando que su operación de pastoreo normal no requería reservas tan masivas para el mantenimiento de sus rebaños tradicionales durante un invierno típico. María Carmen Etxeberria, su vecina más cercana, fue la primera en hacer preguntas directas sobre sus planes, expresando curiosidad sobre por qué estaba almacenando suficiente heno para alimentar todo el ganado del valle durante un año completo. Aurelio respondió de manera evasiva, explicando que había decidido diversificar sus operaciones para incluir boarding de ganado de otros pastores durante el invierno,
Una explicación que era técnicamente plausible, pero que no satisfizo completamente la curiosidad de vecinos que conocían sus patrones tradicionales de trabajo y que notaban discrepancias entre sus actividades actuales y sus prácticas históricas. Sin embargo, la reputación de Aurelio como pastor experimentado y su historial de toma de decisiones prudentes proporcionaron suficiente credibilidad para prevenir investigación más profunda de sus actividades, permitiéndole continuar sus preparaciones sin interferencia significativa de una comunidad que, sin saberlo, se estaba beneficiando de la previsión de un hombre que estaba preparando meticulosamente para su supervivencia colectiva. Párrafo 3. La construcción física del refugio comenzó durante la segunda semana de noviembre, cuando Aurelio transformó su rutina diaria para dedicar cada momento de luz solar disponible a la implementación meticulosa de su plan de supervivencia comunitaria, trabajando con la urgencia de alguien que sabía que el tiempo se agotaba rápidamente antes de que las condiciones climáticas hicieran imposible completar un proyecto que podría determinar la diferencia entre vida y muerte para docenas de personas, si sus predicciones sobre el invierno venidero resultaran ser precisas. El proceso de construcción requería técnicas especializadas que Aurelio había aprendido de su abuelo, pero que tuvo que adaptar y modificar para la escala más ambiciosa de su proyecto actual, creando efectivamente una fortaleza de fardos de heno que combinaba principios ancestrales de construcción con innovaciones prácticas que aprovechaban materiales y herramientas modernos para mejorar la efectividad y durabilidad de métodos tradicionales de construcción de refugios de emergencia. Aurelio había comenzado con la excavación de cimientos que proporcionarían drenaje adecuado y estabilidad estructural, utilizando técnicas que había observado durante la construcción de establos tradicionales, pero adaptándolas para crear una base que pudiera soportar el peso considerable de paredes de fardos de heno de varios metros de altura que formarían las paredes exteriores de su refugio comunitario. La colocación de los fardos de heno requería planificación cuidadosa y técnica precisa que aseguraba estabilidad estructural mientras maximizaba las propiedades aislantes que harían el refugio habitable durante condiciones de frío extremo que podían durar semanas o incluso meses si las tormentas que Aurelio anticipaba resultaran ser tan severas como temía. Cada fardo tenía que ser posicionado para crear juntas que minimizaran infiltraciones de aire frío mientras proporcionaran suficiente integridad estructural para soportar el peso de fardos adicionales y la cubierta final que protegería el interior contra precipitaciones y viento. Aurelio había desarrollado una técnica de entrelazado que utilizaba alambre galvanizado y cuerdas de alta resistencia para asegurar que los fardos permanecieran en posición incluso bajo condiciones de viento extremo o asentamiento gradual que podría ocurrir a medida que el heno se compactara bajo su propio peso durante los meses de uso intensivo que podrían ser necesarios si su refugio tuviera que cumplir su propósito de emergencia diseñado. El trabajo era físicamente demandante para un hombre de su edad, pero Aurelio había mantenido la fortaleza física de décadas de trabajo pastoral, y la adrenalina de la urgencia proporcionaba energía adicional que le permitía trabajar desde el amanecer hasta el anochecer con una intensidad que impresionaba a cualquiera que observara su dedicación al proyecto. La instalación de sistemas internos del refugio requería ingeniería práctica que balanceara funcionalidad de supervivencia con seguridad y comodidad para potencialmente docenas de ocupantes durante periodos prolongados de aislamiento forzado que podrían durar semanas, si las condiciones climáticas que Aurelio anticipaba se materializaban según sus predicciones más pesimistas. Aurelio había diseñado un sistema de calefacción central utilizando una estufa de leña especialmente modificada que podría quemar de manera eficiente durante periodos prolongados, mientras proporcionando distribución de calor uniforme a través de conductos improvisados que dirigirían aire caliente hacia todas las áreas del refugio que podrían ser ocupadas por familias que buscaran escape de condiciones exteriores potencialmente letales. El sistema de ventilación incluía aberturas estratégicamente ubicadas que podrían ser ajustadas para mantener calidad de aire adecuada sin permitir pérdidas excesivas de calor que reducirían la efectividad de calefacción del refugio durante condiciones
cuando el combustible para calefacción podría volverse escaso, y cada caloría de energía térmica sería crucial para la supervivencia de los ocupantes. Aurelio también había instalado estantes improvisados y áreas de almacenamiento donde había comenzado a acumular provisiones no perecederas, agua embotellada, medicamentos básicos, mantas adicionales y herramientas que podrían ser necesarias para mantenimiento del refugio o para emergencias médicas que podrían surgir durante ocupación prolongada bajo condiciones de estrés extremo. Durante las 3 semanas que requirió la construcción del refugio, las reacciones del vecindario escalaron desde curiosidad casual hacia burla abierta cuando los residentes del pueblo comenzaron a comprender la escala y el propósito aparente de lo que Aurelio estaba construyendo en su propiedad. Carmen Mendoza, la propietaria del único bar del pueblo, comenzó a referirse jocosamente al proyecto como el búnker de supervivencia de Aurelio y la fortaleza del fin del mundo. Comentarios que se extendieron rápidamente por la comunidad y que fueron adoptados por residentes que consideraban el proyecto como evidencia de que el estrés de décadas de vida pastoral había finalmente afectado el juicio de Aurelio de maneras que requerían intervención de familiares o autoridades médicas. Los turistas ocasionales que visitaban la región para disfrutar de los paisajes otoñales comenzaron a tomar fotografías de la construcción extraña, compartiendo imágenes en redes sociales con comentarios que ridiculizaban lo que percibían como arquitectura folk excéntrica o arte de supervivencia apocalíptica, que reflejaba ansiedades irracionales sobre desastres que la tecnología moderna había hecho obsoletos. Incluso algunos miembros de su propia familia expresaron preocupación de que Aurelio estuviera desperdiciando recursos financieros y energía física en un proyecto que consideraban síntoma de ansiedad relacionada con el envejecimiento, más que preparación racional, para riesgos reales que podrían afectar su comunidad durante el invierno venidero. Párrafo 4. La finalización del refugio coincidió perfectamente con la llegada de las primeras nevadas significativas de diciembre, cuando las precipitaciones comenzaron como copos ligeros que gradualmente se intensificaron hasta convertirse en una tormenta que superó rápidamente todas las predicciones meteorológicas oficiales y que transformó el paisaje familiar del valle en un ambiente extraño y potencialmente peligroso que validaba dramáticamente las predicciones que Aurelio había estado haciendo durante meses a pesar del escepticismo generalizado de su comunidad. Durante las primeras 24 horas de la tormenta, habían caído más de 80 centímetros de nieve, una cantidad respetable pero manejable que inicialmente generó comentarios positivos sobre las perspectivas para la temporada turística de invierno y que no causó alarma inmediata entre residentes que habían experimentado tormentas similares en años anteriores sin consecuencias graves para la vida diaria del pueblo. Sin embargo, Aurelio reconoció inmediatamente patrones en la intensidad, dirección del viento y temperatura que le indicaron que esta tormenta era significativamente diferente de las precipitaciones invernales normales y que probablemente continuaría intensificándose durante días adicionales de maneras que podrían crear condiciones peligrosas que superarían la capacidad de respuesta de sistemas de emergencia convencionales e infraestructura municipal tradicional. Para el tercer día de precipitaciones continuas, había quedado claro que la tormenta había evolucionado hacia un evento climático de proporciones históricas que amenazaba con superar todos los registros meteorológicos para la región y que estaba creando condiciones de emergencia que las autoridades locales no estaban preparadas para manejar efectivamente. Las acumulaciones de nieve habían alcanzado 2,5 metros en terreno nivelado y considerablemente más en áreas donde el viento había creado acumulaciones masivas, bloqueando completamente las carreteras que conectaban Izaba con pueblos vecinos y la civilización exterior, y haciendo imposible el tránsito de vehículos de emergencia que normalmente habrían proporcionado asistencia durante crisis locales. Los servicios de electricidad comenzaron a fallar cuando líneas eléctricas se rompieron bajo el peso de nieve acumulada y hielo,
dejando sectores progresivamente más grandes del pueblo sin calefacción eléctrica durante condiciones cuando las temperaturas exteriores habían descendido hasta 18 grados centígrados, creando situaciones potencialmente letales para residentes que dependían de sistemas de calefacción modernos que requerían electricidad para funcionar. Las comunicaciones telefónicas se interrumpieron cuando torres de transmisión perdieron energía, aislando completamente al pueblo del mundo exterior por primera vez en décadas y eliminando la posibilidad de solicitar ayuda externa durante una crisis que se intensificaba rápidamente, más allá de la capacidad de recursos locales para manejar efectivamente. La primera familia que buscó refugio en la fortaleza de Fardos de Eno de Aurelio llegó durante la noche del cuarto día, cuando José María Iribarren apareció luchando a través de nieve que le llegaba al pecho, cargando a su hijo de 6 años en brazos, después de que su casa perdiera completamente la calefacción y las temperaturas interiores hubieran descendido hasta niveles peligrosos para la salud de un niño pequeño. Aurelio había estado esperando exactamente este tipo de emergencia y recibió a la familia con preparaciones que había hecho específicamente para tales circunstancias. El refugio estaba precalentado hasta temperaturas confortables, equipado con mantas adicionales y abastecido con alimentos calientes que había preparado utilizando su sistema de cocina que funcionaba independientemente de servicios públicos que habían fallado. José María, que había sido uno de los residentes más escépticos sobre el proyecto de Aurelio, quedó inmediatamente impresionado por la calidez y comodidad del refugio que contrastaba dramáticamente con las condiciones de supervivencia que él y su familia habían enfrentado en su casa moderna que se había vuelto inhabitable sin electricidad. «Aurelio», le dijo con lágrimas en los ojos y voz quebrada por la emoción, «tenías razón sobre todo. Sin este lugar, no sé qué habríamos hecho con mi hijo en una casa que se estaba volviendo tan fría como el exterior». Durante las siguientes 48 horas, el refugio de Aurelio se transformó de construcción ridiculizada en centro de supervivencia comunitaria, cuando familias adicionales llegaron en grupos pequeños, cada una con historias similares de sistemas de calefacción fallidos, condiciones domésticas que se habían vuelto peligrosas para niños pequeños o miembros ancianos, y reconocimiento de que las preparaciones que habían considerado adecuadas para inviernos normales eran completamente insuficientes para las condiciones extremas que estaban enfrentando. Carmen Mendoza llegó con su madre de 82 años cuando su casa perdió calefacción y las temperaturas interiores se volvieron peligrosas para una persona anciana con problemas de salud relacionados con circulación. La familia Echeverria completa buscó refugio cuando una tubería de agua se rompió en su casa, creando condiciones de humedad que se volvieron inhabitables cuando se combinaron con falta de calefacción durante temperaturas exteriores que continuaban descendiendo. Para el 6º día de la tormenta, 18 personas de 7 familias diferentes habían encontrado refugio en la estructura que había comenzado como el proyecto aparentemente excéntrico de un pastor, que muchos habían considerado que había perdido el juicio, pero que ahora se revelaba como la diferencia literal entre vida y muerte para múltiples familias que enfrentaban condiciones de supervivencia que ninguno de ellos había anticipado que podrían ocurrir en su comunidad moderna durante el siglo XXI. Párrafo 5. Para el final de la primera semana de la tormenta, el refugio de Fardos de Eno se había convertido en el centro de supervivencia para prácticamente todo el pueblo de Izaba, con 27 personas de 12 familias diferentes, que habían buscado protección en una estructura que ahora se revelaba como la única instalación en todo el valle que podía mantener temperaturas habitables y proporcionar las condiciones básicas de supervivencia que la vida humana requería durante condiciones climáticas que habían superado todos los registros históricos y que continuaban, intensificándose de maneras que desafiaban las predicciones de todos los sistemas meteorológicos modernos que habían fallado completamente en anticipar la magnitud y duración de este evento climático extraordinario. Aurelio había desarrollado durante la semana un sistema de liderazgo de emergencia que organizaba las actividades diarias de supervivencia
basándose en principios de cooperación comunitaria que había aprendido durante décadas de trabajo pastoral, asignando responsabilidades específicas para mantenimiento del fuego, preparación de comidas, cuidado de niños y ancianos, y conservación de provisiones que aseguraran que los recursos limitados del refugio podrían sostener a todos los ocupantes durante el periodo prolongado de aislamiento, que se estaba extendiendo mucho más allá de lo que cualquiera había anticipado cuando buscaron refugio inicialmente, esperando que las condiciones mejorarían en unos pocos días en lugar de semanas que ahora parecían probables. La gestión de recursos se había convertido en una ciencia compleja que requería balancear las necesidades inmediatas de más de 2 docenas de personas contra la conservación necesaria para un periodo de aislamiento que podría extenderse indefinidamente hasta que las condiciones climáticas mejoraran lo suficiente para permitir rescue external o return a casas que podrían haber sufrido daños estructurales significativos durante semanas de condiciones extremas. Aurelio había implementado un sistema de racionamiento estricto pero justo, que garantizaba que todos recibieran nutrición adecuada mientras maximizaba la duración de las provisiones disponibles, utilizando técnicas de conservación de alimentos que había aprendido durante su juventud, cuando su familia había enfrentado periodos de escasez durante inviernos particularmente duros que habían enseñado a generaciones anteriores la importancia de preparación meticulosa y uso eficiente de recursos limitados. El refugio había demostrado capacidades que superaban incluso las expectativas optimistas de Aurelio. Las paredes de fardos de heno proporcionaban aislamiento tan efectivo que el interior permanecía consistentemente entre 18 y 22 grados centígrados, incluso cuando las temperaturas exteriores se habían estabilizado alrededor de 22 grados y el sistema de calefacción funcionaba eficientemente, utilizando menos leña de la que Aurelio había calculado que sería necesaria para mantener temperaturas habitables para tantas personas durante condiciones tan severas. Las dinámicas sociales dentro del refugio habían evolucionado hacia un modelo de comunidad de supervivencia que reflejaba lo mejor de la naturaleza humana bajo condiciones de crisis extrema, con jerarquías sociales normales del pueblo completamente reemplazadas por un sistema basado en contribución útil al bienestar colectivo independientemente del estatus socioeconómico o edad que había caracterizado las relaciones comunitarias durante tiempos normales. Carmen Mendoza, quien había iniciado las burlas sobre la fortaleza del fin del mundo de Aurelio, ahora coordinaba voluntariamente las actividades de cocina y limpieza con una dedicación que reflejaba su gratitud profunda por la salvación que el refugio había proporcionado a ella y su madre anciana. José María Iribarren había asumido responsabilidades de mantenimiento del sistema de calefacción y gestión de combustible, aplicando habilidades mecánicas que había desarrollado en su trabajo normal para asegurar que el refugio continuara funcionando óptimamente durante el periodo prolongado de dependencia que se había extendido mucho más allá de lo que cualquiera había anticipado inicialmente. Los niños en el refugio habían desarrollado juegos y actividades que no solo los mantenían ocupados, sino que también contribuían a las tareas de supervivencia. Recolectaban nieve limpia para agua, ayudaban a organizar provisiones y proporcionaban alegría y esperanza que los adultos necesitaban para mantener moral durante una prueba que se había extendido mucho más allá de lo que habían considerado posible cuando abandonaron sus casas seeking temporary shelter que había evolved into long-term survival dependency. El reconocimiento de que Aurelio había salvado literalmente las vidas de más de 2 docenas de personas mediante su previsión y preparación meticulosa, había transformado completamente las relaciones sociales dentro del pueblo, con residentes que habían ridiculizado su proyecto ahora expressing gratitud profunda y respeto genuino por la sabiduría tradicional, y instintos de supervivencia que habían permitido a un pastor de 61 años anticipar y prepararse para condiciones que habían superado la capacidad de preparación de sistemas de emergencia modernos y autoridades municipales que habían dependido de tecnología y recursos externos que habían fallado completamente durante la crisis. Aurelio, declaró el alcalde Carlos Ruiz durante una reunión comunitaria improvisada en el refugio, todos nosotros te debemos nuestras vidas.
Tu sabiduría y preparación nos salvaron cuando todos nuestros sistemas modernos fallaron. No sé cómo podremos agradecerte lo suficiente por haber tenido the foresight y courage para preparar este refugio cuando todos nosotros pensábamos que eras demasiado cauteloso. La transformación de Aurelio desde objeto de burla comunitaria hacia héroe reconocido reflejaba una comprensión nueva y profunda de que la sabiduría tradicional y la preparación basada en observación de patrones naturales podrían ser superiores a la dependencia en sistemas tecnológicos que, aunque sophisticated, podrían fallar exactamente cuando más se necesitaban durante emergencias reales que testing laboratory conditions nunca podrían simulate adequately. Párrafo 6. La segunda semana de aislamiento transformó el refugio de supervivencia de emergencia en una comunidad funcional que había desarrollado rutinas, tradiciones y sistemas de cooperación que reflejaban el potencial extraordinario de seres humanos para adaptarse y prosperar incluso bajo condiciones que inicialmente parecían amenazar la supervivencia básica, demostrando que la preparación meticulosa combinada con leadership efectivo y cooperación comunitaria podía crear condiciones de vida que, aunque challenging, mantenían dignidad humana y esperanza durante crisis prolongadas que superaban la duración y severidad que cualquier planning convencional habría considerado necessary para emergency preparedness. Aurelio había establecido schedules diarios que balanceaban work necessary para maintenance del refugio, con activities que mantenían moral, y proporcionaban estructura que ayudaba a adultos y children cope con uncertainty, sobre cuándo conditions mejorarían lo suficiente para return a homes que podrían haber suffered damage durante weeks, de condiciones que habían tested límites de structural, integrity de buildings que no habían sido designed para handle snow loads y freezing temperatures que superaban historical records para la región. Las morning meetings habían become rituales importantes, donde Aurelio compartía observations sobre weather conditions based en décadas de experience reading natural signs, proporcionaba updates sobre provisions y fuel supplies, y coordinaba daily tasks que mantenían todo el grupo actively involved in their collective survival, de maneras que prevented despair o conflict que podrían haber developed si people habían been left sin purposeful activity durante long periods de enforced inactivity. Las contributions de cada family member habían been recognized y valued regardless the age or previous social status, creando un environment donde children felt useful y important, mientras adults podían maintain dignity y self-respect through meaningful participation in group survival efforts que required diverse skills y perspectives para succeed completely. Carmen Mendoza había discovered talents para organization y resource management que nunca había needed durante normal life, pero que became invaluable durante crisis conditions que required careful planning y efficient use de limited materials que could mean differential between comfort and hardship durante extended period de isolation. José María Iribarren había applied mechanical skills para improvements al heating system y refuge maintenance que increased efficiency y comfort significantly, demonstrating que individual expertise developed durante normal occupations podía become crucial assets durante emergency situations que required creative problem-solving y adaptation de conventional methods para unprecedented circumstances que demanded innovative approaches para familiar challenges que had become magnified by extreme conditions. Los teenagers en el grupo habían asumido important responsibilities para communication con elderly members y care the younger children, developing maturity y leadership skills que probably wouldn't have emerged durante normal circumstances, pero que flourished under conditions que required everyone para contribute, según their capabilities, para common welfare de todo el grupo. La educational opportunities que crisis circumstances habían created inadvertently habían provided children con learning experiences que no classroom podía duplicate, teaching practical skills, cooperation, resourcefulness, y appreciation para basic necessities que modern life frequently took for granted, pero que became precious commodities cuando external support systems failed completely durante conditions
que tested human adaptability como never before durante their young lives. Adults también habían learned valuable lessons sobre community cooperation, resource conservation, emergency preparedness, y importance de traditional knowledge, que combine observation de natural patterns con practical skills que could ensure survival cuando technological solutions failed durante precisely the circumstances cuando they were most critically needed para protection contra forces de nature que remained fundamentally more powerful than human technology, regardless the sophisticated modern systems designed. Para predict y manage natural phenomena que occasionally exceeded all design parameters y prediction capabilities. Stories told durante evening hours cuando tasks were completed y everyone gathered near central fire para warmth y companionship created bonds between families que had known each other durante years, pero que discovered new depths, the mutual respect y understanding through shared experience, the survival, que revealed character qualities que normal social interactions rarely provided opportunities para demonstrate or appreciate fully. El psychological benefits de successful group survival habían become apparent como everyone realized que their cooperation y Aurelio's preparation habían enabled them para not merely endure, pero actually thrive durante conditions que could have been lethal para individuals o families attempting para survive independently sin adequate preparation o community support que multiplied individual capabilities through shared knowledge, resources y emotional support que sustained hope durante period cuando outside communication remained impossible y duration de crisis remained uncertain indefinitely. Living here together has taught us things about ourselves y our neighbors que we never knew before, reflected Carmen during one evening gathering. We've learned que we can handle much more than we thought possible, y que working together makes all de us stronger than we ever imagined we could be, individually. These insights about human resilience y community cooperation represented perhaps the most valuable outcome de crisis que had begun como potential tragedy, pero que had been transformed through preparation y leadership into demonstration de human capacity para adapt, survive, y even grow stronger through experiences que initially seemed threatening, pero que revealed inner resources y community bonds que normal peaceful conditions rarely required para be activated or appreciated fully by people who lived comfortable lives, que rarely tested their true capabilities or revealed character depth que only emerged during genuine challenges. Párrafo 7. Durante la tercera semana de aislamiento, cuando las condiciones exteriores comenzaron a mostrar las primeras señales de mejora gradual que sugerían que la tormenta histórica finalmente estaba perdiendo intensity, después de haber superado todos los récords meteorológicos y established itself como el event climático más severe que la región había experienced durante más de un century completo. El refugio de Aurelio había evolved completamente desde emergency shelter hacia un model community que funcionaba tan efectively que muchos ocupantes habían begun para express reluctance sobre eventually returning para homes que ahora seemed inadequately prepared para future emergencies que could occur con increasing frequency debido para climate changes que made extreme weather events más probable y potentially más severe que anything previous generations habían needed para prepare against durante their lifetimes en la región. Aurelio había begun para conduct training sessions donde shared knowledge sobre natural weather prediction, emergency preparedness, resource conservation, y community organization que could help families prepare better para future challenges. Recognizing que his current success in saving lives había created responsibility para ensure que lessons learned durante crisis could benefit community beyond immediate crisis resolution hacia long-term improvements and disaster preparedness que could prevent future emergencies from becoming tragedies que threatened lives unnecessarily, when adequate preparation could provide protection contra even extreme conditions que exceeded normal experience pero que remained within range de human adaptability cuando proper knowledge y resources were available through community cooperation y individual preparation. Las discussions sobre permanent improvements para community disaster preparedness
habían become central theme durante evening gatherings, cuando immediate survival tasks habían been completed, y everyone could focus on planning para future safety, que would ensure que no family would ever again face life-threatening conditions durante severe weather events que climate science suggested could become más frequent y intense durante coming decades, que required fundamental changes in how rural communities prepared para y responded para natural disasters que could overwhelm conventional emergency systems que depended on external assistance que might not be available durante exactly the circumstances cuando it was most critically needed para life preservation. El alcalde Carlos Ruiz había formally requested que Aurelio serve como Official Emergency Preparedness Coordinator para the Pueblo, recognizing que his unique combination de traditional knowledge, practical experience, y demonstrated ability para organize effective community survival efforts made him indispensable para future safety planning, que could incorporate lessons learned durante current crisis into permanent systems, que would protect residents durante future emergencies que seemed increasingly probable según climate projections, que suggested larger y más unpredictable weather patterns que would challenge conventional approaches para disaster preparation y response coordination. La physical durability que el refugio había demonstrated durante 3 weeks de extreme conditions había confirmed que traditional construction methods, using locally available materials, could provide superior protection contra severe weather, cuando properly designed y implemented por people que understood principles de insulation, structural stability, y resource management, que had been developed y refined durante centuries de experience con mountain survival, pero que había been largely forgotten durante modern era, que emphasize technological solutions over traditional knowledge, que might actually be más reliable durante precisely the emergency conditions, cuando sophisticated systems failed debido para power outages, supply chain interruptions, o infrastructure damage que left communities dependent on their own resources para survival durante extended periods que could last weeks or even months, durante extreme events que exceeded capacity de external emergency response systems. Engineers y architects from Pamplona había requested permission para study el refuge's design durante the TACE, recognizing que Aurelio's successful implementation de traditional building techniques could provide valuable insights para developing emergency shelter standards que could be applied in other rural communities que faced similar vulnerability para severe weather events que were becoming más common y potentially más devastating, según climate research que suggested need para fundamentally improved approaches para community disaster preparedness que incorporated both modern technology and traditional knowledge que had proven effectiveness durante real emergency conditions. Los economic benefits de successful community survival habían become apparent como families calculated que their shared experience in el refuge había saved substantial costs que would have been associated con emergency evacuation, hotel accommodations durante extended period of homelessness, property damage que had been prevented through early evacuation para secure shelter, y medical expenses que could have resulted from exposure para dangerous conditions que could have caused serious health problems para elderly members y young children, que were most vulnerable para cold-related illnesses que could have become life-threatening durante extended period de exposure para inadequate heating durante extreme cold que had continued durante weeks beyond anything que local. Medical facilities habían been prepared para handle durante emergency que overwhelmed normal capacity para patient care. Con resources que became critically limited cuando external supply lines fueron cut por weather conditions que made normal transportation impossible durante precisely when emergency services were most needed para community welfare y individual health protection que required. Resources y expertise que weren't available locally during crisis conditions. Párrafo 8. La cuarta semana marcó el momento cuando las condiciones climáticas habían mejorado lo suficiente para permitir tentative exploration de conditions outside el refuge y preliminary assessment of damage que homes y infrastructure habían suffered durante the month de extreme weather que había tested engineering limits the buildings que had been designed para handle normal seasonal
variations, pero que had never been intended para withstand prolonged exposure para temperaturas y snow loads, que había exceeded all historical records y design parameters, que conventional construction había used para safety margins durante previous decades de relatively predictable weather patterns, que climate change había permanently altered hacia greater unpredictability y intensity que required fundamental changes in building codes y emergency preparedness que could provide adequate protection contra nueva reality de extreme weather que seemed destined para become more frequent y severe durante coming years. Initial surveys revealed que several homes había suffered significant structural damage from snow loads que había exceeded roof capacity, burst pipes que had created flooding cuando water systems failed durante freezing temperatures, y other problems que would require extensive repairs. Antes families could safely return para independent living arrangements, que had proven inadequately prepared para conditions que Aurelio's traditional knowledge y preparation had anticipated successfully cuando conventional weather prediction y emergency planning had failed completely para provide warning of protection contra disaster que could have been lethal sin, his foresight y community leadership durante crisis. La gratitud expressed por every family que had been saved por Aurelio's preparation y leadership había transformed his social standing dentro del community desde objeto de previous ridicule hacia universally recognized hero cuya wisdom y selfless dedication para community welfare had literally saved lives durante a crisis que would have been tragedies in his intervention y preparation que had required months de personal effort y financial investment que he had undertaken purely from concern para neighbor safety, sin any expectation de recognition or reward beyond satisfaction, de knowing que his community would be protected contra dangers, que his traditional knowledge had enabled him para anticipate accuracy cuando modern systems had failed, para provide adequate warning of preparation, para disaster que exceeded conventional emergency planning capabilities. Community meetings held dentro el warm refuge había resulted in unanimous agreement que Aurelio should be formally honored y que his knowledge should be preserved y shared con other communities que could benefit from traditional wisdom que had proven superior para conventional approaches, para disaster preparedness durante precisely the extreme conditions cuando such knowledge was most critically needed para survival y community welfare durante extended emergency que had tested limits de human adaptability, pero que had been successfully overcome through cooperation, preparation, y leadership que had transformed potential tragedy into demonstration de community resilience, y traditional wisdom que offered hope para future safety durante uncertain times cuando climate instability suggested greater challenges ahead. La documentación de lesson learned durante crisis experience had begun mediante detailed recording de techniques, resources, organizational methods, y community cooperation strategies que had enabled successful survival de more than 24 people durante conditions que had exceeded all previous experience y emergency planning scenarios que had been considered adequate para rural community safety durante winter weather que was expected, para remain within historical ranges. Que traditional heating y shelter methods could handle adequately sin, requiring extreme measures or extended community cooperation para survival, que now seemed essential para preparation against future events que could be even more severe, que current experience suggested was possible under changing climate conditions que demanded revolutionary improvements in rural disaster preparedness, que could incorporate both traditional knowledge y modern resources para comprehensive community protection tegen threats que might exceed anything previous generations had faced durante their experience, con natural disasters que had been less severe y shorter duration que current climate science suggested was no longer adequate preparation for future safety requirements. Plans for permanent community emergency facilities que could serve multiple families during future crises had been developed, press conversations which families que had shared survival experience que created bonds de mutual respect y commitment para collective welfare que had never existed durante normal times cuando individual families had lived independently, sin recognizing their vulnerability para disasters que could overwhelm individual preparation, pero que community cooperation could successfully overcome a través shared resources y coordinated response que
had saved lives during current crisis. Ill recognition ka Aurelio had received his community members ka, had ridiculed his preparation efforts had extended beyond immediate gratitude. Para understanding ka, traditional knowledge e individual preparation could provide community benefits ka extended far beyond personal safety para collective welfare ki required foresight, dedication, high willingness para act on concerns ka. Others might dismiss, pero ka could prove crucial para survival durante emergencies ka exceeded conventional preparation e response capabilities ka were designed para normal conditions pero ka might prove inadequate durante extreme events ka climate change was making more likely and potentially more severe ka required fundamental changes and how communities prepared pare. I responded para natural disasters ka could threaten lives unnecessary quando adequate knowledge e preparation could provide protection. Kante even unprecedented conditions could tested limits. The human adaptability, pero ka remained survivable ka the proper knowledge. Resources, a community cooperation were available, Genam leadership ka understood both traditional wisdom, a practical organization, ka could coordinate effective survival efforts during extended periods the isolation, the extreme conditions. One had become new reality, que required acceptance high preparation para achieve community safety behem unpredictable future, que seemed likely para present challenges que exceeded. Historical experience, pero ka human wisdom e cooperation could overcome ki had been demonstrated successfully through current crisis, kaha had become triumph. The community resilience, rather than tragedy, kaha had been prevented through foresight e preparation ka deserved recognition e emulation for other communities ka faced similar vulnerabilities para extreme weather ka was becoming more frequent. Yai, severe durante era de climate instability ka required revolutionary improvements and disaster preparedness ka could save lives durante future emergencies ka seemed inevitable. Given current trends ka suggested greater challenges ahead, the communities ka lacked adequate preparation. The extreme conditions could exceed anything previous experience had suggested was possible in regions ki had never before faced such severe y prolonged weather events ki could threaten community survival. Párrafo 9. La quinta semana trajo consigo not only continued improvement in weather conditions, pero también la arrival de rescue teams, who had finally been able para reach el isolated village apres weeks de attempting para penetrate snow barriers, who had made roads impossible for any conventional vehicles. Daje, specialized emergency equipment ka normally could handle severe winter conditions pero ki had been overwhelmed by accumulations ka exceeded all engineering specifications for snow removal equipment ka had been designed para handle normal seasonal challenges pero ka had never been tested against conditions. The current storm had created across entire region ka had experienced unprecedented weather ka, had isolated multiple communities simultaneously, strained emergency response resources beyond their capacity para provide adequate assistance para all locations, ka required help during extended crisis ka, had affected much larger area, ka anyone had anticipated, cuando initial weather warnings had suggested typical winter storm might cause minor inconveniences, pero ka had evolved into regional disaster, ka had required coordinated response of multiple provinces, ka had never before needed para collaborate on emergency ka, had exceeded local capabilities per handling independently. Rescue coordinators ka arrived with specialized equipment. Fueron immediately struck by contrast mejdu devastating conditions ka they had encountered throughout affected region a remarkably good health y high morale, que encontraron among refugio occupants que had not only survived pero had actually thrived durante crisis que had caused serious problems y even casualties in other communities que had lacked adequate preparation y leadership, yaki had enabled Isaba residents para overcome challenges, co had proven insurmountable per communities ka had depended entirely on conventional emergency response, koje had been overwhelmed by scale-wide duration apo crisis who had exceeded all normal planning parameters.
Interview sessions की rescue coordinators conducted with refuge occupants provided detailed documentation on methods, resources, and organizational strategies who had enabled successful survival का could serve का to model per other communities का might face similar challenges during future extreme weather events का climate projections suggested would become more frequent and severe during coming decades की required fundamental improvements and emergency preparedness who could incorporate lessons learned is the successful community survival who had been